puse a grabar. Ya. Ya. El día de hoy, mis chicos, vamos a abordar nuestra materia de historia, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy, ¿sí? La reforma y la contrarreforma, ¿sí? Nosotros vamos a ver, ¿sí? El sistema, ¿sí? De la iglesia, ¿sí? Recordemos que nosotros vimos nuestra anterior clase lo que eran los avances tecnológicos y los avances científicos. Recordemos que yo les decía, ¿no, mis chicos? Que esto en cuanto a la reforma no, a los avances tecnológicos, mis chicos, eso iba evolucionando y cambiando durante el tiempo. Recordemos, mis chicos, que nosotros como seres humanos hemos cambiado nuestros conocimientos, nuestras formas de pensar, nuestras formas de analizar en el mundo que nos rodeamos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la reforma y la contrarreforma de las iglesias, ¿sí? O de la religión, ¿sí? Recordemos, mis chicos, en la antigüedad, como decíamos en el periodo anterior, ¿sí? La religión se viene dando desde muchos años atrás. Recordemos que los primeros habitantes, ¿qué eran, mis chicos? ¿Eran politeístas o monoteístas? ¿Qué eran, mis chicos? Politeístas. Muy bien, eran politeístas, ¿sí? Recordemos que ellos eran politeístas porque adoraban a varios dioses, ¿sí? Cuando adoraban a varios dioses, se refería que ellos tenían sus dioses de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ellos hacían sus tributos, ellos hacían se diría sus espacios para adorar a la luna, a la tierra, al dios sol, sí, que hasta el día de hoy se conserva algo de lo que es plasmado, sí, el o sea, de lo que es plasmado los diferentes dioses, ¿sí? Recordemos que ahora, en la actualidad, ¿no? Cuando ya vino lo que es la conquista española, recordemos que cuando hubo la conquista española, que nomás les introdujeron a los españoles y a los esclavos, perdón, a los indígenas y a los esclavos. Recuerden. La una es la religión. Muy bien, una de ellos es la religión. Recordemos que ellos, como eran politeístas, tenían sus dioses de la madre tierra, ¿sí? Y cuando estaban ahí, se podría decir presentes, ¿sí? Cogieron y quisieron incorporarles. ¿Cómo les quisieron incorporar dentro de lo que es la iglesia? Si ellos no sabían leer ni escribir. ¿Cómo creen que querían incorporarles a la Iglesia Católica? ¿Cómo les decía yo? ¿Alguien? Si hablamos de eso, mis chicos. Recordemos, mis chicos, que decíamos que ellos les querían introducir, ¿sí? Bueno, al catolicismo es por medio, contándoles experiencias de la Biblia y también recordemos por imágenes, ¿sí? Entonces les decían las imágenes están plasmadas ahí, pero ellos veían y tomaban su decisión, ¿sí? Para ser poli o mono. Pero recordemos que ellos eran severamente maltratados. ¿Se acuerdan eso, mis chicos? ¿Sí? Ellos eran maltratados. Sí. ¿Qué me iba a decir algo, Lupita? Ah, le decía que sí.
Muy bien, ¿sí? Entonces ellos eran maltratados, eran ultrajados y querían imponerles la religión. Algunos, como ya comenzaron a tratar de escribir, leer, a civilizarse, algunos esclavos, ellos compraban su libertad a base de la educación, de ellos especializarse y no estar en lo mismo. Ellos se igualaban tal cual al conocimiento de los españoles. Entonces, ahí compraban su libertad, ¿sí? Recordemos que la reforma y la contrarreforma viene dado desde lo que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Durante el siglo XVI, algunos humanistas cristianos denunciaron situaciones de abuso en la iglesia como la ostentación, la venta de indulgencias y la degradación de algunas costumbres eclesiásticas, ¿sí? Entonces, cuando decimos una reforma, ¿qué entienden por reformar o reforma? En sus propias palabras, mis chicos. ¿Alguien que entiende por reforma? Reforma, Milicen, muy buenas noches, Dios la bendiga. Una reforma es cuando estamos cambiando algo habitual y queremos que la gente cambie esa forma, ese modo de hacer o decir las cosas. Eso, Milicen, Muy bien, mi es una angelito. reforma, un cambio. Ya, Sí. entonces, mis chicos, podemos entender, ¿sí? Que como dice Angelito, ¿no? Nos dice que la reforma es un cambio, algo nuevo, algo transformado, que tal vez a alguien no le parece, ¿sí? Y comienza a cambiarlo, comienza a hacerlo nuevo, a reformar. ¿Sí? Entonces podemos entender que aquí en la Iglesia Católica comienzan a ver ya diferentes personas a verlo de una manera de abuso, de abusarse en el sentido de la inocencia, de la creencia, de la veneración de la Iglesia. Entonces comienzan, recordemos que las personas que están atrás de eso o que son representantes de algunas iglesias en ese entonces, mis chicos, ¿sí? Comenzaban a ver de una manera de abusar, ¿sí? De abusar de la sociedad, de la comunidad, incluso mismo de una persona en individual. Recordemos, mis chicos, que para usted tener el perdón, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer antiguamente? Que tenía que... Ya, entonces, recordemos, mis chicos, que bueno, este sistema de ellos, de las indulgencias, usted para recibir un perdón dentro de lo que es la Iglesia Católica, mis chicos, ¿sí? Tenía que pagar, según su pecado, dinero, ¿sí? En ese entonces no había el dinero que ahora es el dólar ni el sucre, sino que había antes. ¿Cómo se pagaba antes? Con oro, Licen. Muy bien, con oro y plata, ¿sí? Y muchas veces con bronce. Pero recordemos, mis chicos, que vieron la gente, ¿sí? Que tal vez para llegar al perdón de Dios no se necesitaba comprar esas unas como cartillas, ¿sí? Que le decían, ¿no? A ver, usted habló mal de la vecina, ¿sí? Venga, aquí está la cartilla donde está que habló mal de su prójimo, digamos, ¿sí? Entonces tenga, le vendo a dos, tal vez 2 quilates, ¿sí? De oro. Es un ejemplo nomás, ¿no? Entonces, ellos les vendían para que ellos sean perdonados y que puedan ahí sí poder hablar con Dios, ¿sí? Entonces la gente decía, ¿por qué? Si nos estamos incluso quedando pobres, ¿sí? Imagínense en un día que peque 3 veces y era unos 20 quilates, quedaban en la nada, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí claros, mis chicos? Sí, licenciada. Muy bien, ¿sí? Aunque en principio la intención de Martín Lutero, ¿sí? ¿Han escuchado de Martín Lutero?
¿Alguien? Sí, licenciada. No, Muy bien, sí, les voy a contar la historia de Martín Lutero, ¿ya? Él fue un monje, ¿sí? Agustino que inició el movimiento de reforma. ¿Sí? Entonces comenzó, ¿sí? A reformar o se rebeló siendo un monje, ¿sí? Dentro de lo que es la iglesia. Imagínese usted ser parte o ser parte de ese grupo de monjes, ¿sí? Y usted que alguien de sus amigos o de sus integrantes se rebele contra usted. ¿Qué cree usted que es eso? Que algo tal vez no le pareció, ¿no es cierto? Este monje agustino que inició el movimiento de reforma era cambiar a la iglesia desde adentro, ¿sí? Los enfrentamientos doctrinales con el papado lo llevaron a él y a los demás reformadores a separarse del catolicismo y constituir nuevas iglesias, ¿sí? Entonces, él vio todo lo que pasó dentro de lo que es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque los monjes viven o no dentro de lo que es un convento para la preparación. ¿Viven o no, sí, chicos? ¿Sí? sí, viven en la iglesia. Mm, Y sí, viven ahí, licen. sí, recordemos, bueno, no recuerdo los que, bueno, estén allá en la ciudad de Quito, hay un lugar de preparación, ¿sí? Que ahí se encierran, no sé no sé cómo se llama, es como universidad. No es el seminario mayor. Es en Eso, el seminario mayor, dicen. muy bien, lo Ahí que sí, nos dijo David y Lupita, ¿sí? ahí, David, ahí están ellos. sí, ahí están ellos en el seminario mayor. ¿Se encierran o no se Ujú. encierran ahí, mis chicos? Sí, se encierran. Es como una universidad para ellos. Sí, Eso. donde les Ujú. preparan para lo que es la iglesia o la religión católica. ¿Sí? Entonces, mis chicos, podemos entender. ¿Sí? Entonces, recordemos que Martín Lutero decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente tiene que pagar y son favorecidos la iglesia, los altos? ¿Por qué tienen que pagar la gente si todos tenemos las posibilidades de hablar directamente con nuestro Dios? ¿Sí o no, chicos? ¿O Así usted, es. o usted tiene que Es. pagar algo Sí, para... licenciada. A lo No, menos nosotros que somos seres humanos, sí, a veces inconscientemente a veces pecamos, ¿no es cierto? Y a veces no entendemos la dimensión, pero antiguamente ellos pagaban esas indulgencias para que puedan, sí, ser perdonados. Ahora mucho más que podemos estar en nuestra habitación, en nuestro trabajo, en cualquier lugar, rogar, orar y pedir a nuestro amado Dios. ¿Sí? Entonces, recordemos que bueno, la reforma era cambiar a la iglesia desde adentro. Los enfrentamientos doctrinales con el papado los llevaron a él y a los demás reformadores a separarse del catolicismo y construir nuevas iglesias. Cuando decimos construyeron nuevas iglesias, ¿a qué entendemos, mis chicos? que construyeron más templos para la gente. Muy bien, sí, entonces ellos comenzaron ya a salir, ¿sí? De lo normal, ¿sí? O no de lo normal, sino del el lugar donde ellos estaban concentrados. Entonces sí, se formaron las iglesias, la luterana, la calvinista y la anglicana. ¿Sí? Entre las causas del movimiento reformista se encuentran, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que desde aquí nace, sí, las nuevas doctrinas, se podría decir, de las diferentes iglesias, sí, que hasta el día de hoy existen, ¿sí o no, chicos? Desde ahí, como que dicen, ¿no? Se revelan, ¿sí? Entonces, las principales causas de este movimiento reformista, mis chicos, fue la corrupción generalizada del clero, en especial el de Roma. ¿Sí? Entonces Martín Lutero vio que desde el clero,
desde los altos, comenzaban solo ellos a favorecer, o sea, ni siquiera les nombran a los monjes, sino las personas que estaban ah, representando, ¿sí? La Iglesia Católica. Entonces ellos, cuando usted ve que se favorecían, sí, ellos se hacían solamente dueños e incluso comenzaban a tener riquezas, ¿sí? Desde ahí nace lo que es la Iglesia Católica a tener un poder económico alto, porque desde ahí comenzaron con los intereses propios de la Iglesia Católica, ¿sí? Respetando, obviamente, recordemos, mis chicos, que estamos aquí estudiando, ¿sí? Podremos decir, aquí estamos muchas personas que tenemos diferentes creencias, doctrinas, ¿no? Pero tenemos siempre un supremo, nuestro amado Dios. Sí, entonces recordemos, mis chicos, que ¿por qué dicen especialmente en Roma? ¿Dónde está el Vaticano? En Roma. Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que ellos se favorecieron más y ahora es como se dice, ¿no? Ahora son los frutos de lo que hicieron, ¿sí? Entonces, dicen, ¿no? Algunos especialistas, documentales y muchas cosas, que el Vaticano puede acabar con dos veces con la pobreza a nivel mundial. ¿Sí? Imagínense qué tanto poder puede tener el Vaticano, ¿no? Poder estar dentro de lo que es aquel lugar, ¿sí? Con mucho poder económico y también poder político y muchas cosas más, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahí, mis chicos? Sí, licenciada. Sí, Muy bien, ¿sí? También otra causa fue el humanismo que reivindicaba la libertad humana y la primacía de la razón ante las autoridades establecidas. ¿Sí? Recordemos, mis chicos, la reducción del poder del Papa ante las monarquías. ¿Sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que ya quisieron dejarle de lado al poder de la Iglesia católica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se pudo ver plasmado, ¿sí? Que esta reducción de este poder, ¿sí? Ayudó a que las monarquías se hagan independientes, ¿sí? Solo ellas podían mandar y después la iglesia, ¿sí? Entonces, todo esto ayudó a reformarse de diferente manera, ¿sí? Dentro de lo que es esto, la crisis económica de Europa generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América afectó a la nobleza alemana que vio en las riquezas de la iglesia una oportunidad de recuperar sus estatus económicos. ¿Sí? Por otra parte, la burguesía veía en la iglesia católica que prohibía la usura, ¿sí? Entonces veía que eh, ellos, obviamente, ellos pedían, ¿sí? Por el pecado, ¿no? Pero y prohibían asimismo que la sociedad o los feligreses o las personas creyentes no hicieran lo que es la usura, ¿sí? Un obstáculo para extender sus redes comerciales y bancarias, por lo que apoyaron la creación de iglesias nacionales que no tuvieran subordinados a la jerarquía católica, sino que promoviera el enriquecimiento como señal divina de salvación. ¿Sí? Entonces, recordemos, mis chicos, bueno, Martín Lutero no quería que se siga avanzando esto de la conveniencia solo de la iglesia o de los papas. Entonces, ¿qué hizo él? Fue el primer monje que tenían, solo ellos tenían la iglesia católica y los monjes y los papas, solo ellos podían acceder a lo que era a la, ¿cómo se llama esto, mis chicos? A conocer lo que es la Biblia o a tener una Biblia
en mano. Solamente ellos podían acceder a lo que es la Biblia, ¿sí? Entonces podemos entender, mis chicos, que desde aquí nace o parte, ¿sí? Lo que es la reforma, ¿sí? Entonces fue el monje que transcribió, ¿sí? La Biblia, ¿sí? Y pudo, hasta el día de hoy, por aquel Martín Lutero, podemos nosotros incluso tener en nuestras casitas lo que es, ¿qué, mis chicos? La Biblia, ¿sí? Entonces, él fue quien dio ese punto de partida para que se dé o conozca la gente, ¿sí? Y también que sean libres para conocer, leer y estudiar lo que es la Biblia, ¿sí? Porque solamente las personas del clero o los católicos, solo ellos podían leer lo que decía la Biblia, ¿sí? Entonces, Martín Lutero es la persona quien se apersonó de transcribir eso, ¿sí? Se dice, ¿no? Que es una traducción en latín, ¿sí? Y después desde ahí nace lo que es la transcripción en diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, mis chicos, cuando decimos eso, mis chicos, decimos que él se tomó varios días y que en su totalidad él estaba en contra de lo que es la Iglesia Católica. Si a usted le prohíben algunas cosas, digamos, sí, aquí, por ejemplo, en sus estudios, usted va a desobedecer si algo no le parece, ¿no? Obviamente vamos a decir no. Pero si usted es obediente, es responsable y todo aquello, se va a rebelar. Entonces, muchos monjes deben haber visto muchas cosas, mis chicos, pero fue uno de los primeros que se fue en contra, ¿sí? De lo que es la Iglesia Católica. Y ahí comenzó la reforma, ¿sí? ¿Hasta aquí está entendido? Sí, mi Licen. ¿Ya? ¿Está todo Dicen, muy bien? Aquí está la respuesta o el significado a la indulgencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la indulgencia, mis chicos? Es el perdón total o parcial de los pecados cometidos. Las indulgencias pueden ser concedidas por el Papa y los obispos a los fieles que realicen accidentes, digo, ¿sí? Acciones reparadoras como donaciones, peregrinaciones y oraciones. La iglesia convirtió las indulgencias en un medio para obtener abundantes recursos económicos que estaban destinados a la edificación de basílicas y palacios episcopales, pero también enriquecidos a las cortes papales y a la jerarquía eclesiástica. ¿Sí? Entonces podemos nosotros ver o entender cómo nace lo que es estas indulgencias y cómo la gente, les voy a hacer un poquito más grande, iba, ¿sí? A tratar de comprar las indulgencias como le ven esta imagen. ¿Sí están viendo, mis chicos, la imagen? ¿Sí? Entonces, ahí es como incluso hacían fila, imagínense, para ir y comprar según lo que usted iba pecando, ¿sí? Entonces, así eran las indulgencias. Aquí podemos ver un material, ¿sí? Escrito, ¿sí? De la indulgencia. Ya, entonces miren, solo la parte de arriba nos dice indulgencias concedidas a todos los fieles, ¿sí? A todos los fieles les concedía estas indulgencias. Obviamente no es porque usted es fiel, sino porque los fieles iban y cancelaban lo que ellos les parecía, ¿sí?
Entonces, ay, perdón, mis chicos. ¿Ya? Entonces, la organización, aquí podemos ver un mapa, ¿sí? Un mapa comparativo donde es el protestantismo y el catolicismo. Vamos a ver, ¿sí? Según sus diferencias que tienen aquellas, ¿sí? En cuanto a la organización, el protestantismo no reconoce la autoridad del Papa. En el anglicanismo, el jefe de la iglesia es el monarca. Entonces, el protestantismo le deja de lado, sí, el, la orden del papa. Mientras que el catolicismo, el jefe supremo de la iglesia es el papa. El protestantismo se niega en la jerarquía episcopal. Sí, mientras que el catolicismo se reconoce la autoridad del concilio y de la jerarquía eclesiástica. Sí, ese es el proceso, mis chicos, ¿de qué? Ese proceso es cuando van a elegir el papa. ¿Sí han visto, mis chicos? Que incluso tienen que encerrarse tantos días para hacer un proceso y poder ser el papa. ¿Sí? Lo que casi recién sucedió. ¿Sí? Después, aquí el protestantismo es un pastor que pueda casarse, guía a los fieles. ¿Sí? Un pastor que da consejo, guía, ¿sí? A su rebaño, o se diría, ¿no? A las personas que estén dentro de lo que es la iglesia, ¿sí? Y mientras que en el catolicismo, un sacerdote célibe dirige el culto de los fieles, ¿sí? Mientras la doctrina, ¿sí? La doctrina es la base de la fe, es la Biblia, ¿sí? Entonces, el protestantismo dice que no hay nada más que solamente la Biblia, ¿sí? Mientras que la católica nos dice la base de la fe es la Biblia y la tradición, enseñanzas de la iglesia, ¿sí? Ya ellos, incluso para usted poder ser clérigo o papa, incluso usted ya debe saberse qué nomás debe hablar, ¿sí? No puede hablar de más ni menos, ¿sí? Eso es un proceso que debe seguirse, ¿sí? Aquí, sí, dice en el protestantismo la salvación se consigue por la fe, ¿sí? Y dicen que por la fe es individual, ¿sí? La salvación es individual. Mientras que en la católica nos dice que la salvación se consigue por la fe y por la realización de buenas obras. También es parte, ¿no? Pero a veces no le ven, ¿no? Que la salvación es única e individual. Si usted actúa mal, no le va a caer tal vez a su hijo, a su esposo, sino ya es las consecuencias de uno mismo, si se actúa mal. ¿Sí? También en el protestantismo, el calvinismo, Dios destina a algunas personas a la salvación y a otras a las condenaciones. Predestinación, esta afirmación niega la libertad humana, ¿sí? Mientras que el catolicismo no cree en la predestinación de las personas. Por último, lo que es el culto. Nos dice que la lectura de la Biblia en la lengua propia y los sermones reemplazan a la misa. Sí, entonces también en el protestantismo nos dicen no veneran a la Virgen ni a los santos, solo a un solo Dios, a nuestro amado Dios, ¿sí? Y también en el protestantismo son dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. Sin embargo, el anglicanismo no se limita a otros cinco sacramentos tradicionales, ¿sí? Pero mientras que la Iglesia Católica, a base del culto, la principal ceremonia es la misa en latín. Después, todos los católicos veneran a la Virgen y a los santos. ¿Sí? Después, los siete sacramentos, dicen en la Iglesia Católica, sí, que es el bautismo, Eucaristía, confirmación.
penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extremaunción. Sí, ¿Y extremaunción. qué significa extrema opción? Creo que es, mis chicos, la verdad, como que a usted le dan como que si usted es clérigo o algo del papado, le dan ese poder para que usted pueda dar la bendición. No sé si han escuchado eso, que en la Iglesia Católica le dicen, le dan la bendición. Ah, ya. Ya, entonces eso, mis chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, mis chicos, en cuanto a lo que es la reforma? ¿Sí? Que la reforma habló de lo que es las indulgencias que solamente se pagaba para poder adquirirlos. ¿Sí? La siguiente clase nosotros vamos a hablar lo que significa la contrarreforma. ¿Sí? Ya, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Ninguna, No, mis Ya, dicen. ninguna vamos a licen. dedicar, dígame, Lupita, creo que me dijo algo. No, ninguna pregunta. Ah, ya, ya. Entonces, voy a darles un abrebocas de la contrarreforma. ¿Sí? Entonces, recordemos que el primer autor o actor dentro de lo que es la reforma y la contrarreforma, ¿quién es? ¿Quién es el monje? El Lutero. Muy bien, Lutero. muy bien, Martín Lutero. ¿Sí? Martín Lutero. Muy bien. Ante los hechos generados por Lutero, era evidente que la Iglesia, desde su máxima autoridad, el Papa tomaría acciones inmediatas para no perder su poder, ¿sí? Político y económico. ¿Sí? Entonces recordemos que el Papa, ante esta revelación y todo, ya se sintieron aludidos, ya se sintieron que les van a quitar, como se dice, sus riquezas, ¿sí? Entonces, es así como surge la contrarreforma, emprendida en España con apoyo de aquellos países que mantenían su fidelidad al Papa para manifestarse en contra del movimiento protestante. Los planteamientos fundamentales de la contrarreforma fueron, ¿sí? Uno de ellos fue promover una actitud conciliadora hacia las nuevas doctrinas, contraria a sus órdenes eclesiásticas. Entonces, quisieron llegar a un concilio, mis chicos, de que tal vez si ellos querían, decían tener otra doctrina, la Iglesia Católica no iba a inmiscuirse ahí, sino ya iba a ser totalmente sola, no iba a meterse y tampoco las otras doctrinas les podían hacer parte a ellos también. Entonces son algunas, como se dice, ¿no? Llegaron, hablaron y tomaron buenas decisiones, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, mis chicos? ¿Está claro? Sí, está claro, Liz. Ya, Sí, mis chicos. licen muy claro. Ya, espero que me hayan entendido, que esté claro, mis chicos, en cuanto a lo que es bueno, la clase de hoy, ¿sí? Espero que haya estado incluso interesante, ¿sí? Nada más que decir, mis chicos, nada más que hablar, como dicen, ¿no? Caso cerrado, ¿sí? Recuerden, mis chicos, que esta semana no hay tarea. Sí, traten de ustedes igualarse sus tareitas de enviar para yo poder calificarles, ¿sí? Sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente noche, cuídense y nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Chao, mis chicos, que tengan una linda Gracias, Liz. noche. Salgan Gracias, Igualmente. nomás, licen. mis chicos. Un Hasta abrazo. luego, mis chicos. Gracias. Una excelente noche, Igualmente para licenciada. usted Muchas una gracias. linda noche, Liz. Igualmente, chao, mis Gracias, me chicos. dicen una linda noche. Igualmente, mis chicos, linda noche, bendiciones. Saludos nomás, mis chicos.